Vamos a hablar de transporte, por supuesto. Vamos a hablar con Luciano Fusaro, presidente de AETA Transporte, y la situación respecto al paro del 30 de octubre. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, contame qué va a pasar este 30 de octubre, cómo va a ser la convocatoria, qué es lo que va a pasar. Bueno, en principio, la Cámara que yo presido, que es una Cámara de Servicios Urbanos, tuvo algunas conversaciones con UTA y por lo que nos transmiten, por ahora va a haber colectivos, servicios urbanos de pasajeros en el AMBA, por lo menos no va a ser afectada, esa es la información que tenemos por ahora. Entiendo que la medida de fuerza va a afectar a otros medios como ser trenes, aviones y barcos. Por ahora el tema de lo que es colectivo que está a cargo de UTA, eso no tendría medida de fuerza. Luciano, ¿qué le pasa al usuario del transporte? ¿Cómo se está viviendo en las compañías? Porque cuando hablamos en algún momento con los responsables del subte, luego de una situación muy trágica como fue la pandemia, nunca se recuperó el nivel de gente que viajaba y cada vez fue empeorando. Hay gente que tiene que decidir si va a viajar, si va a trabajar o viaja por este incremento en el transporte. ¿Lo están viendo desde las asociaciones? Sí, en el caso del AMBA, por ejemplo, los colectivos en el AMBA, hay una pérdida del 7% de los pasajeros transportados respecto al año anterior. Y yo te puedo decir que hay tres motivos que están influyendo en esa caída. En primer lugar, la caída de la actividad económica, sobre todo en el primer semestre, se sintió mucho. Eso impacta directo en el transporte porque es una demanda derivada de otra. La segunda causa tiene que ver con que la tarifa aumentó un 600% en lo que va del año, muy por encima de la inflación. No obstante, eso no repercutió en una mejora económica para las empresas porque ese aumento fue básicamente destinado a financiar la quita de subsidios. El ingreso compuesto de las empresas, ajustado por inflación, es más bajo que hace un año, porque la quita de subsidios Claro. fue muy superior a la que aumentó la tarifa. Y la tercera causa tiene que ver con que al diferenciarse las empresas de transporte, se pierden frecuencias y se está viajando cada vez peor. Entonces, aquellos usuarios que a lo mejor tienen trabajo e incluso pueden pagar un boleto de colectivo, deciden no hacerlo porque viajan tan mal que buscan otras alternativas o porque hacen changas y si tienen que esperar mucho tiempo el colectivo que finalmente no viene o tienen que hacer varias combinaciones y viajan peor, directamente ya desisten de viajar en transporte público y buscan otras alternativas. Por lo cual, cuando vos juntás las tres causas, eso explica por qué se perdieron 7% de los pasajeros transportados. Claro, tres causas y yo te voy a hacer tres preguntas. ¿Se puede perder el invento argentino, el famoso Bondi? La segunda, ¿queda más subsidio en manos del Estado o por suerte ya no queda más? Para lo cual sí queda el aumento de tarifa de las compañías. Y la tercera, ¿cuánto debería valer el boleto realmente en el tramo más corto de colectivos para que la compañía tenga una considerable ganancia para poder seguir tomando gente y seguir modernizando unidades? Bueno, en este momento, hoy el costo técnico de mover un usuario en el AMBA debería ser un boleto mínimo de 1.300 pesos. Eso es lo que costaría un boleto bien calculado de no tener ningún tipo de subsidio. Hoy en día, entre tarifa y subsidio, se está percibiendo cerca de 900 pesos. O sea, faltan 400 pesos por viaje para cubrir el costo real. Esos 400 no lo cubren ni la tarifa ni el subsidio. Eso explica el deterioro de los servicios. Claro. Lo que nosotros le planteamos al Estado es que no queremos subsidio. Las empresas no quieren subsidio. Las empresas lo que quieren es una tarifa técnica bien calculada, que surja de una base lógica de cálculos y que en todo caso el subsidio se lo den a las personas que no la puedan pagar de manera directa a través de la SUNY. Esa sería la mejor medida que se puede tomar para que, por un lado, se cuide el bolsillo de los sectores más vulnerables, pero también se le den los recursos a las empresas para que continúen invirtiendo y operando. Hoy en día el subsidio representa el 70% del ingreso de las empresas. En diciembre del año pasado era del 90%, bajó la proporción, pero todavía sigue siendo alto, con lo cual hay un trecho importante aún para recorrer en cuanto a recuperación tarifaria para normalizar los servicios. El tema es que el gobierno también se resiste a eso porque impacta en la inflación y tiene un impacto social, ya que los salarios, si bien ha habido una leve recuperación en estos meses,
todavía no se han recuperado lo suficiente. Entonces, tenemos un juego de restricciones, la pérdida por adquisitivo de los salarios, el índice de inflación que hay que cuidar y el ajuste fiscal que impide incrementar los subsidios. Entonces, es muy difícil desarmar este rompecabezas sin impactar directamente los niveles de inversión. Claro, porque me imagino que también ustedes dirán, ¿qué querés por estos 900 pesos? Tampoco te puedo poner un coche cama. Y esto es lo que le empieza a pasar a mucha gente, ¿no? El deterioro de la unidad en función de lo que puede pagar, no de lo que vale el boleto, porque nadie va a discutir cuánto puede valer un boleto. El tema es si lo puedo pagar, porque el incremento en mi salario es un impacto muy fuerte y esa es la gran duda. Luciano, vamos a seguir charlando con ustedes. Gracias. No, gracias a vos, saludos. Un gran abrazo, Luciano Fusaro, presidente de AETA Transporte, respecto al paro del 30 de octubre, que seguramente va a afectar a trenes, aviones y barcos, no tanto al transporte público de